Mi peor experiencia con mosquitos fue similar a este brazo. En una ocasión estaba en Quintana Roo, estábamos en medio de un manglar para tomar unas fotografías en una pequeña pirámide que estaba abandonada y que me parece que todavía el INA estaba por investigar y todo esto. El punto es que yo iba pues a tomar fotos, ¿no? Íbamos en unas cuatrimotos y cuando llegamos al punto, increíble la cantidad de mosquitos. Estaba en medio de la selva, no hay viento, no hay nada, toda humedad. Bueno, había tantos mosquitos que tenía más mosquitos que este brazo, que cuando le hice así en el brazo para aplastar unos cuantos, se me quedó marcada la mano en forma, o sea, todos los mosquitos formaban mi mano básicamente, ¿no? Evidentemente yo no podía trabajar así, era imposible, o sea, es que era todo estaba lleno de mosquitos y bueno, le pedí a los guías que, bueno, me regresaran al automóvil porque ahí tenía pues el antimosquitos y claro que me llevaron, ¿no? Tardamos 15 minutos en regresar y pues ya me lo traje y todo y empezamos la sesión fotográfica a este lugar. Pero el punto es que hoy les voy a platicar de cómo se puede dar los síntomas del Zika, chikungunya, dengue y qué podemos hacer ante esta situación. También déjanos en tus comentarios si has tenido alguna experiencia con estas enfermedades, dengue, chikungunya, zika, etcétera. Estaré leyendo en los comentarios. Y si tienes algún tip en contra de los mosquitos o cómo evitar las picaduras, por favor también déjalo y que este video ayude a mucha gente a evitar pues tener estos problemas. Las enfermedades que les comento tienen los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, articulaciones y malestar general. Si vives en una zona donde hay muchos mosquitos y tienes esos síntomas, por favor, ve con el doctor para que te revisen y te hagan una prueba de lo que está pasando. Es importante que lo hagas. El dengue tiene una característica, que duelen los ojos y que salen manchas rojas en la piel, también algunas veces sangrado en las encías o en la nariz. El chikungunya suele tener más dolor articular severo, náuseas y salpullido. Por otro lado, el Zika también tiene salpullido con comezón intensa, con conjuntivitis y puede ocasionar microcefalia en los bebés que están en los primeros meses de embarazo. También ese es un tema de riesgo. Bueno, atentos a lo siguiente. ¿Cómo prevenir este tipo de picaduras? Primero, mantener limpios pues patios, azoteas, techos, garage, los frentes donde pueda haber botecitos de agua acumulada. Con el tiempo, tengan cuidado. Eso creo que ya lo sabemos todos. Evitar que se acumule el agua en los llantes, botes, latas, etcétera. Y si ves en las cercanías o con algún vecino, que sea, oiga vecino, mueva ese bote por favor, que puede acumular. A ser muy cuidadosos en la forma en que lo hacemos, obviamente también, en la forma en que lo decimos, y luego hay gente que... Pero bueno, lavar cada tercer día con jabón y cepillo, cubetas y piletas, cisternas, recipientes de alimentos, mascotes, floreros, o sea, limpiarlos, porque si no se quedan los huevecillos, tú dices, es que ya no hay nada, no hay problema, está seco, ¿verdad? Pues sí, pero ahí están. Y pueden a la primera de humedad salir todos los mosquitos. Hay que limpiar los lavabos, hay que limpiar los botes, hay que limpiar las tinas para que no haya ningún problema. Eso casi nadie lo hace. Y eso sí casi nunca se dice. Las tapas, recipientes de almacenes de agua, botes, garrafones, aunque sea la entrada muy pequeña, pueden llegar a tener este tipo de mosquitos y de humedad, jarras, tinacos, etcétera. Usar repelente de insectos, eso por experiencia propia, pues ya siempre cargo con uno de esos repelentes. Hay repelentes que funcionan, hay repelentes que no funcionan. Las fórmulas, según lo que he estado leyendo, las van cambiando cada año, cada 2 años, porque los mosquitos también se adaptan. Entonces, de repente hay algunos repelentes que ya no sirven. Ustedes lo van a notar, les van a empezar a llegar los mosquitos sin importar el repelente. Por eso hay que estar atentos con esto. Usar repelente, excepto con los menores de 2 meses de vida, no se les aplica a los ojos, ni se pone, pues si hay una piel irritada por el sol o por algo, no se debe poner repelente ahí. El mejor protector es la ropa, la tela, los mosquiteros, para que no haya mosquitos en ese lugar. También hay ciertas flores, plantas, olores, inciensos y cosas así que también repelen a los mosquitos. Eso también puede ayudar. Cubrir los brazos, las piernas, especialmente en la noche o en las primeras horas del día, que le dicen en la hora del mosquito, tanto en la noche, cuando está empezando la noche, como en las primeras horas del día, que es cuando están los mosquitos. Antes no hay mosquitos y al mediodía tampoco hay mosquitos. Entonces cubrirse bien es importante. Proteger cunas, carriolas, camas donde están los niños más pequeños, importantísimo también. Usar, como les digo, mosquiteros, puertas, ventanas, todo eso, importante. Si tienes la posibilidad de usar el aire acondicionado, el aire acondicionado no les gusta. O sea, el aire frío
no les gusta. Les gusta el calor. Entonces, si está fresco el cuarto, por ejemplo, para dormir, y está friecito, está fresco por el clima, pues normalmente no vas a tener problemas de mosquitos. Pero lo más importante, la estrategia más importante para que no te piquen los mosquitos es que te suscribas a este canal. Así, mira, todos los mosquitos se cuadran y se van para otro lado. No, ya en serio, pues bueno, tomen en cuenta los tips que les he pasado. Suscríbanse si quieren hacerlo. Me encantará poder, pues así que darle la bienvenida a toda la comunidad. Y recuerden que estos pequeños vampiritos que están ahí, sacándonos la sangre, ¿no? Pues pueden tener muchas enfermedades. Considerados estos mosquitos como uno de los seres vivos más peligrosos para el ser humano, por todas las enfermedades que se cargan. Entonces tengan cuidado con este tema, no lo tomen a la ligera. Y bueno, pues les hago la pregunta, aparte del humano y aparte del mosquito, ¿cuál es el ser vivo más peligroso del planeta para los humanos? Sin contar mosquitos, sin contar a los humanos. ¿Cuál es el ser vivo más peligroso? Los estaré leyendo en los comentarios. Un punto aparte, un tip, un comentario aparte de los mosquitos. Fíjense que los mosquitos también tienen funciones positivas. No nada más es que transmiten enfermedades y son horriblemente molestos, sino que los mosquitos también ayudan a polinizar, entre otros beneficios. Aparte que la mayoría de los mosquitos no son problemáticos y la mayoría de los mosquitos ni te pican, ni les importas, ni nada. Ellos andan en su rollo. Solamente son unos cuantos, como el Aedes aegypti, ¿no? Son algunos tipos de mosquitos que son los que generan problemas. Entonces, de repente también no hay que exagerar con esta onda de querer fumigar todo, porque luego acabas con muchos mosquitos que ni la deben ni la temen y que son importantes. Hay una... ya lo comentamos en las noticias anteriormente, hay un apocalipsis de los insectos. Los insectos están desapareciendo en el planeta y es elemental, son importantísimos en la vida. Entonces, pues sí, hay que cuidarnos de los mosquitos, pero no hay que llegar a arrasar y destruir todo ese hábitat donde viven y querer fumigar todo. Por eso, mira, mejor protegerse con la ropa, con el antimosquitos y ese tipo de detalles, algo que no sea tampoco demasiado invasivo. Y bueno, pues si te gustó este video, recomiéndalo, ayúdenos a recomendar este video. Estaremos haciendo videos con tips y videos con notas curiosas, espero que te estén gustando. Y bueno, pues aquí estamos todos los días también transmitiendo en vivo con muchísimo gusto. Por cierto, tenemos varios canales a los cuales estás invitado: Pepe Noticias, Podcast 78, Pepe Entrevistas y este canal donde normalmente hacemos transmisiones. Así que, pues bueno, nada, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Nada más una cosa, ¿acaso hay algo más molesto que el sonido de los mosquitos? Por cierto, las aplicaciones de sonidos agudos que espantan mosquitos no funcionan.